Buenos días con cada uno de ustedes. Y ahora empezamos con la meditación, reflexión de todo el libro de Mateo, ya llegando a las partes finales de todo esto. Y en estas partes finales que nosotros estamos en el Mateo capítulo 26, versículo 36, cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, oró por tercera vez, diciendo palabras, las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos pues, ved, se acerca el que me entrega. Cristo Jesús, en esta etapa final, donde están reunidos ellos con sus apóstoles, se dirigen al Monte de los Olivos, que es un huerto en realidad. Ese nombre es aramaico, o aramaico, sí, correctamente, y significa que es un lugar donde hay aceitunas o aceites. Y esto es muy usual en varios lugares de estos ambientes físicos. Y podríamos suponer que debió ser posesión de algún amigo, discípulo o amigo del discípulo, según la costumbre, para que le pudieran prestar este huerto, esta finca, esta parcela al Señor Jesús. Cuando llega allí, mandó a sus discípulos a quedarse en un lugar mientras él iba a orar. Pero llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago, que aparecen con el carácter de predilección. No es la cuestión de predilección, sino me parece que la sabiduría de Dios está en que debemos tomar siempre líderes para que dirijan a otro grupo de personas. Estando ya con ellos, comenzó a entristecerse, a tener tedio, a tener hastío, ¿de acuerdo? Pero cada vez la tristeza, el tedio, el hastío era a un grado muy elevado. Era como si tuviera un momento de terror. Pero fuera de estos calificativos o términos, él mismo les dice a los tres cuál es su estado de ánimo. Así que no hay mucho que inventar en cuanto a términos, palabras,
Así que no hay mucho que inventar en cuanto a términos, palabras u otra cosa. Porque él dice, mi alma está triste hasta la muerte. Fíjense qué momento de estas palabras. Mi alma está triste hasta la muerte. Es como una curva elíptica que sube, que sube, que sube, que sube. Y ese sentimiento que tiene, como dice, mi alma está triste hasta la muerte, o mi alma está triste hasta desear la muerte. Prefiero morir que pasar este momento. Son términos y expresiones, pero que están causando una tristeza muy profunda en el Señor. Después de manifestar a los apóstoles su angustia, velando con Él. Y esa velación significaba orar, estar en oración permanente. Y esta recomendación se las hace 3 veces. Tal como el Señor nos dice, me orarás en la mañana, al mediodía y en la noche. Sin duda que había 2 grupos, los que lo habían seguido los 3 y los otros no. ¿De acuerdo? Y esta misma solicitud es decisiva en los momentos de nuestra vida. Esta tentación era la gran tentación escatológica de la lucha contra Satán. Aparentemente Satán iba a ganar la batalla, pero el Señor Mesías era esperado en un ambiente judío triunfante, pero en lugar de ser triunfante estaba siendo humillado y prisionero. Era un impacto psicológico que causaría luego la huida profetizada de todos sus discípulos. El Señor estaba completamente solo, triste. Sí. Él entonces se adelantó un poco, como un tiro de piedra, ¿no? Unos 30 metros, y ya solo, ¿no? Unos 30 metros, y ya solo, pero con los 3 apóstoles comienza la forma usual de orar de los judíos, con rostro en tierra. Marcos lo describe diciendo que se postró y Lucas que se puso de rodillas. Cada evangelista trata de expresar a su modo aquella actitud de Cristo. Sin que sea posible establecer cuál fue la mejor historia, Mateo traduce aquel abatimiento de dolor espiritual con máxima postración corporal. El judío normalmente oraba de pie, pero si estaba muy abrumado de dolor, oraban postrado en tierra. Acá lo importante es que la postura que tenía el Señor de un gran abatimiento de dolor espiritual en su máxima expresión. Esto es lo que estaba pasando. Porque la naturaleza humana reacciona de una manera terrible ante el sufrimiento, ante el dolor. Pero era necesario pasar por este terrible dolor para nuestra redención. Por eso, en un primer brote de gemido de la naturaleza humana, siendo hombre, pidió al Padre que si fuese posible, pase esa copa, que evite el Getsemaní y el Calvario. Pero por encima de esta reacción de brote natural tan fuerte que sentía el Señor, estaba en su decisión firme de afrontarlo, que se hiciese
no lo que es la voluntad del Padre. Lucas destaca la intensidad de la oración que se expone en su lugar correspondiente. Esto es lo difícil del momento. Lo difícil del momento es que a pesar del abatimiento, a pesar del sufrimiento, a pesar de la profunda tristeza, el Señor hace la voluntad del Padre. Esto es un cuadro un poco difícil de imaginar, difícil de sostener en nosotros, porque somos muchos muy cobardes ante una enfermedad, ante un dolor, ante una aflicción, ante una pérdida de un ser querido. Por eso Él dice que hay que hacer la voluntad del Padre, hasta derramar la sangre, y hay que hacer el bien. Cuando Él está orando, no hay ninguna oración tan hermosa que dice Padre mío, Padre mío. Padre mío, qué extraordinaria frase que dice el Señor para decir que Él es nuestro Padre, o mejor dicho, perdón por el atrevimiento, pero dice Padre mío, ya que su misión en este modo era mostrarse como el Hijo enviado por este Padre en persona. A muchas personas le molesta que Jesús haya dicho que es el Hijo de Dios. En toda la literatura judía no hay un solo ejemplo en que se usaba Abba, como refiriéndose a Dios. Pero Él dijo Abba Padre, Padre mío, Padre amado. Y esto en el arameo supone una matiz de intimidad que ningún judío o atrevido a usar dirigiéndose a Dios, pues supone una relación única entre Cristo y el Padre Celestial. Por eso es Abba Padre, amado Padre. Qué difícil es llegar a esa cúspide donde podemos expresar de forma tan íntima esta relación única que existe con el Dios de los ejércitos, con Jehová de los ejércitos, con Yahvé de los ejércitos, con Dios Padre, creador del universo, el fuerte, el poderoso, el Dios de los ejércitos. También se pensó que si procediese inmediatamente la innovación padre del uso litúrgico en las iglesias primitivas, pero no fue así, porque fue la palabra real que utilizó Jesucristo en oración. Fue la palabra real que utilizó Jesucristo en oración. Ahora tenemos que ver otras cosas. La angustia en su oración, que duró aproximadamente 1 hora, como el reloj, y los encuentra dormidos a los suyos. 3 veces les pide la vigilia y la oración, porque el espíritu, que es la parte más noble del ser humano, tiene ánimo, tiene ganas, pero la carne es flaca, la carne es débil, no puede sostenerse al igual que el espíritu. Por eso el Señor nos manda a orar mucho, porque mediante la oración fortalecemos y encontramos la parte noble de nuestra relación con Cristo. Pero si dejamos de orar, entonces la flagidez de nuestra carne demuestra todas nuestras debilidades. Y Cristo está dando el ejemplo póstumo, el ejemplo grandioso, el ejemplo máximo de la oración, porque está con un miedo, con un terror, con una angustia que ningún ser humano tal vez lo haya experimentado. El espíritu es presentado como influido por el espíritu de Jehová, como el espíritu de Dios, mientras que la carne es el hombre dejando a sus impulsos. La carne siempre es la expresión de nuestros impulsos, de nuestras pasiones, de nuestras forma de ver el mundo. El espíritu está en toda esta fuerza que nos une en una relación única con Dios. Por eso
damos frutos del Espíritu, mas no frutos de la carne. Porque el Señor está en un momento donde dice, fíjense, que lo que queda es la oración. No dice en este momento que su salud mejore, que su economía mejore, que sus hijos, que sus parientes, que su madre, nada. ¿Ve? Este es el momento importante en nuestra vida. Es el momento trágico en Jesucristo. Y todo el escándalo que iba a ocasionar ver al Mesías prisionero. Por eso lo que nos sostiene a lo largo de la vida, y muchos lo omiten, es la falta de oración. Por eso es que caemos al piso, por eso es que nos desviamos, por eso es que perdemos el horizonte, por eso es que no vemos lo que es realmente en el mundo. Porque nuestros pensamientos dejándonos llevar por terceras personas cuando debemos dejar de llevarnos solo por Cristo. Preferimos escuchar a un pastor, a un hermano, que nosotros podemos tenerla en forma directa con Cristo y con la lectura del Evangelio. Pero estamos cambiando tanto eso que preferimos escuchar a otros y hacer el comentario de lo que hizo el pastor, hacer el comentario de lo que dijo el hermano, pero no es el comentario que sale de tu relación con Cristo a través de la oración, que sale a través de el ayuno y que sale a través de la mucha meditación y escudriñamiento de la Escritura. Por eso, en este último momento le dice, cuando ya se acerca por tercera vez a los discípulos, vamos, es el momento que me van a entregar, ya no hay nada que hacer. Ahora simplemente, por más que se ore todo, ya está hecho. Viene simplemente una secuencia de eventos que van a llevar a lo más extraordinario que hace Jesucristo, dar su vida por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Por eso el Señor responde con un poco de ironía. Bueno, ya les pedí el apoyo, le dijo a sus discípulos, los más fuertes, y ellos estaban durmiendo y descansando. Dijo, bueno, ya hijo, pues, ya les pedí. Era una forma de reprochar, pero sin cargado de amargura, sin cargado de burla, porque sabe que si Él mismo sufrió tanto, nosotros no podíamos entender eso, ni nosotros en este momento podemos entender cuán poderosa esa es la oración. Por eso la dejamos, por eso la omitimos, por eso no la practicamos y buscamos soluciones en medios humanos. Y hacemos un pequeño recuento acá. La oración es la elevación del alma hacia Dios. Cuando nosotros oramos, elevamos nuestra alma a Dios. Y la petición de lo que se necesita de Dios. Nosotros decimos, Señor, tenemos necesidad de esto, tengo necesidad de esto. Comida, bebida, agua, medicina, dinero, propiedades, no sé. Pero el alma empieza con una relación hacia Dios. Y luego elevamos nuestras peticiones a Dios. ¿De qué manera oraba el Señor? Porque su alma no necesitaba elevarse a Dios. Jesucristo siempre tuvo una relación elevada con Dios, una comunicación única, firme y fiel. Pues una persona, y era la persona del Verbo de Dios. Ni tampoco podía pedirle nada, porque lo que viene de Dios, porque Jesucristo es Dios y es hombre a la vez. Pero haciéndose semejante a nosotros, nos enseñó, y acá viene lo importante, que siéndose semejante a nosotros, nos viene a enseñar cómo pedir al Padre, cómo tener una relación con Él. Porque no tiene necesidad de elevar su alma a Dios, vuelvo a repetir. Porque Él es Dios, Él es el Verbo encarnado.
ni tampoco necesita nada pedirle a Dios, porque Él sigue siendo Dios. Pero, habiéndose hecho tan pequeño a semejanza de nosotros, nos está dejando las fórmulas, el procedimiento, la forma de pedir algo. Porque Él sabe que tenemos nuestras propias limitaciones, sabe que nuestra carne es débil. Nos enseñó por eso a pedir al Padre, por mediación de Jesucristo, la manera como Él llega a dominar sus pasiones, para poder alcanzar el triunfo y la victoria que se consigue a través de la relación, comunión que existe entre el hombre y Dios. Porque Dios ya dio todo, ahora nos queda de nuestro lado. Por eso puso en primer lugar al hombre. Dios ya expuso todo, toda la forma. El hombre no quiere obedecer, es un problema serio. De este modo oraba allanándose el camino para que nos lleve a Dios. Por eso Él nos está diciendo cómo es el camino que nos lleva a Dios, cumpliendo toda justicia, reconciliándonos con su Padre y demostrando todo esto. Tenemos una relación que nos ha enseñado Jesús el Cristo. Y si Jesús el Cristo nos ha enseñado una forma, lo más sabio que nos queda es escucharlo. Es escucharlo. Porque esto hace incrementar nuestra fe. Fíjense que a los discípulos le dijo, orad, y ellos no pudieron. Eran los discípulos de Cristo. Imagínense nosotros que estamos lejos de alcanzar el nivel de fe, de espiritual de estos hombres. De que estos hombres tuvieron la extraordinaria gracia de Dios de conocer al Verbo encarnado. Y a pesar de eso se durmieron. ¿Cuánta más debilidad hay en nuestras carnes? ¿Cuánta más? Él sabía que tenían una voluntad y una relación para con Cristo, pero también sabía que se turbarían y se dispersarán. Sabía de lo que iba a producir su sola falta en nuestras vidas. Por lo mismo les demandó que se sentaran en aquel lugar, porque el sentarse es el propio del que descansa, y había que trabajar él fuertemente en la oración. Tenemos nosotros que entender que esta oración es vital y importante para ilustrarnos toda nuestra vida, toda nuestra relación con Dios. Porque Él empezó a contristarse y a angustiarse. Los herejes creen que el Hijo de Dios tuvo miedo a la muerte, porque afirman que no era eterno, ni existía en Él la infinidad de la esencia del Padre, sino que fue hecho como de la nada por aquel que creó todas las cosas. Así quieren argumentarlo, pero eso es un problema de ellos. Por lo tanto, había en Él, en Cristo, como ser humano, la ansiedad, el dolor y el miedo consiguiente de la muerte. Como quien pudo temer la muerte y pudo morir. El que pudo morir aun cuando haya de existir en el futuro, no esto es eterno, en el que se engendró a sí mismo. Si los herejes, si es que se creen herejes, fuesen capaces de dar fe a los evangelios, sabrían que el Verbo en el principio era Dios, y que desde el principio estaba con Dios, y que era igual la eternidad del que engendra que la del engendrado. Pero porque Cristo tomó la carne,
con todas sus debilidades, contaminó de incorruptibilidad de la sustancia. De esta manera que débil por sufrir temerosa muerte, también estaba sometido a la corrupción. Y de este modo, si estaba contaminado, de acuerdo, tenía miedo. Pero no cambia la eternidad en miedo. No reemplaza ser eterno por el miedo. El miedo era temporal, porque se había puesto en un cuerpo humano. Se había puesto solamente en esta naturaleza humana. Porque Dios siempre existe, sin medida en el tiempo. Y como es tal su naturaleza, la eternidad. Nosotros tenemos que entender cómo son las cosas con Dios antes de expresarnos. Tenemos que medir cómo son las cosas con Dios antes de expresarnos. Tenemos que meditarlas y reflexionarlas. Que Jesucristo nuestro Señor nos lleve por caminos de santidad y justicia y haya servido de algo compartir